Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de secundaria. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y junto con Enrique Rodal los estaremos acompañando en estas sesiones en las que repasaremos los contenidos que nos permitirán relacionar lo que hemos aprendido con los próximos temas que descubriremos. Gracias, Leslie. Es un gusto participar en esta sesión. Ustedes que nos ven desde casa, no olviden usar cubrebocas, lavarse constantemente las manos y, si les es posible, permanezcan en sus casas para que pronto lleguemos al semáforo verde y regresemos a nuestras escuelas. Recuerden que, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Para revisar algunas aportaciones que se den a lo largo de la sesión, los materiales que necesitaremos son los siguientes: cuaderno y lápiz o pluma, para que puedan anotar ideas principales, dudas o preguntas que les surjan a lo largo de esta sesión. Además, su libro de texto para que puedan ampliar o comprender mejor el tema. Si ya estamos listos, comencemos. Las pequeñas olas o círculos concéntricos que observamos en el agua al dejar caer una piedra se denominan ondas y también pueden manifestarse en sólidos y en gases. En física, las ondas son perturbaciones o vibraciones que se propagan en un medio físico y transportan energía. Por ejemplo, cuando hablas, tus cuerdas vocales vibran y puedes sentirlo al colocar tu mano en la garganta. Cuando una persona golpea un tambor, se producen vibraciones que posteriormente se perciben como sonido. Al estudiar las ondas es importante recordar que transfieren energía, mas no materia. Hay muchas ondas que nos rodean en la vida cotidiana. El sonido es un tipo de onda que se mueve a través de la materia y luego hace vibrar nuestros tímpanos para que podamos oír. La luz es un tipo especial de onda que podemos ver. Se puede tirar una piedra en un estanque y ver la forma de las ondas en el agua. Incluso utilizamos las del horno de microondas para cocinar nuestra comida rápidamente. Exacto. Algunas ondas pueden distinguirse unas de otras basándose en características observables. Es común clasificar a las ondas basándose en las características que las distinguen. Uno de los criterios para clasificar las ondas es dependiendo de la dirección en la que oscilen. Dependiendo de esto, las ondas pueden ser transversales o longitudinales. Todas las ondas, sin importar qué tipo de onda sean, tienen características como la longitud de onda, frecuencia, amplitud y periodo. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos de la onda. En el caso de las ondas longitudinales, es la distancia entre dos puntos de compresión. La frecuencia es el número de repeticiones por una unidad de tiempo. El periodo es la duración del tiempo de cada evento repetitivo. La amplitud es la distancia entre el punto más alto o bajo de la onda y el punto medio o de equilibrio. En el caso de las ondas longitudinales, la amplitud corresponde a qué tanto se comprime la onda, comparada con áreas de menor compresión. Dado que la longitud de onda y la amplitud son distancias, podemos medirlas en metros o en sus múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, algunas ondas de radio tienen longitudes de onda de kilómetros y algunas ondas como la luz de nanómetros. La frecuencia se mide en hertz y el periodo en segundos. Otra forma de clasificar las ondas es si necesitan de un medio para viajar o no. Las ondas mecánicas son el tipo de onda que necesita de un medio para propagarse y la sustancia del medio se deforma conforme la onda viaja. Las ondas electromagnéticas son el tipo de onda que no requiere de ningún medio para viajar, lo que no significa que no puedan viajar en líquidos o gases. Las ondas que apreciamos en las olas del agua se llaman ondas mecánicas y son del tipo transversal. Esto es, cuando se perturba la superficie del agua, una parte de ella se mueve hacia arriba y hacia abajo, aunque claramente la onda va hacia adelante.
Veamos el siguiente material audiovisual para conocer un poco más sobre las ondas, sus características y cómo se clasifican. ¿Saben? De niño me encantaba lanzar piedras al agua. Siempre me han gustado esas ondas que se producen. Pero, ¿qué explicación habrá detrás? ¿En qué otros lugares se propaga ese tipo de ondas? Miren cómo juega el niño con el resorte. Es todo un as haciéndolo funcionar. ¿Y qué tal aquellos chicos bailando y disfrutando de la música? Siento vibraciones junto a la bocina. ¿A qué se deberá? ¿En qué se parecen las escenas anteriores? Como podemos ver, en las 3 escenas aparecen diferentes tipos de ondas. A nuestro alrededor hay objetos que vibran y generan ondas que viajan a través de materiales sólidos, líquidos o gaseosos. Una forma de clasificar las ondas es tomando en cuenta la dirección de su propagación. Por ejemplo, si tomamos un resorte, lo atamos de uno de sus extremos a una pared y lo agitamos del otro extremo. Moviéndolo hacia arriba y hacia abajo, generamos ondas transversales. Ahora bien, si jalamos el resorte para estirarlo horizontalmente y dejamos que regrese a su estado, también generamos ondas, pero estas se desplazan en la misma dirección longitudinal. Independientemente de su tipo, todas las ondas tienen las siguientes características: dirección de propagación, crestas, valles, amplitud, longitud de onda, frecuencia y periodo. El sonido se origina por la vibración de un cuerpo. Por ejemplo, cuando hablamos, el aire pasa por las cuerdas vocales y estas vibran, mientras que el sonido de una guitarra se produce cuando vibran sus cuerdas. Como ya dijimos, el sonido necesita un medio material para propagarse, ya sea un sólido como un metal, un gas como el aire o un líquido como el agua. Las ondas sonoras se propagan en todas direcciones, y dado que su frente de onda es esférico, podemos escuchar un sonido desde múltiples lugares. Si tomamos el ejemplo de la piedra en el agua, podemos entender que un frente de onda está formado por todos los puntos que se encuentran en idéntico estado de vibración, ya sea una cresta o un valle, y que cuando la onda se propaga, los círculos se desplazan generando otros de mayor tamaño. Por ejemplo, el sonido o canto que emite el gorrión mexicano cambia de frecuencia e intensidad de acuerdo con el ambiente donde se encuentra. Los seres humanos producimos la voz en la laringe, cuya parte esencial es la glotis. El aire procede de los pulmones, pasa a través de la glotis y hace vibrar los 2 pares de cuerdas vocales que se asemejan a 2 lengüetas dobles membranosas. Tanto el sonido que emite el gorrión como el que emitimos los seres humanos se produce cuando las partículas o moléculas vibran y al hacerlo transmiten dicha vibración a las moléculas vecinas. De esta manera, el sonido se propaga en el medio. A medida que las ondas sonoras se propagan, las partículas se juntan y producen zonas de compresión, generando mayor presión. Y a medida que las partículas se separan, se generan zonas de expansión. El aire comprimido tiende a descomprimirse hacia la derecha y a comprimir el aire próximo. Esta nueva compresión implica a su vez una nueva expansión, por lo que la perturbación original se propaga a lo largo, alejándose de la fuente que originó la vibración. Así pues, podemos decir que el sonido es una onda de presión, igual que una onda que se propaga en un resorte. A medida que se aleja de la fuente, el sonido se expande y disipa su energía paulatinamente. A este efecto se le conoce como Doppler. Por ejemplo, cuando una fuente de sonido se mueve, el sonido que produce varía en función de su velocidad y del sentido del movimiento. Por ello, cuando se acerca una ambulancia, el sonido de la sirena se percibe como agudo. Por el contrario, cuando se aleja, el mismo sonido se percibe como grave. Las variaciones de presión de ondas pueden ser representadas mediante una gráfica como esta, en la cual las compresiones corresponden a los montes y las descompresiones a los valles. Una de las propiedades del sonido es el tono. Este se relaciona con la cantidad de energía que transporta la onda sonora y nos ayuda a diferenciar los sonidos fuertes de los débiles. Los tonos se diferencian por sus frecuencias.
Un tono será agudo cuanto más rápido vibre la fuente sonora y más grave cuando más lenta sea la vibración. Como hemos observado, cada objeto o ser vivo emitimos una onda diferente. Por ejemplo, los aparatos que emiten sonido, los animales como el gorrión y otras aves, y nosotros, los seres humanos, quienes podemos controlar el aparato de fonación y la fuerza de expiración para hablar de forma aguda o grave, y así variar la intensidad sonora. ¿Qué dices? ¿Lanzamos un par de piedras al lago? Un caso particular de ondas transversales son las ondas electromagnéticas. Una parte de estas ondas son visibles al ojo humano. Son ondas luminosas que se mueven a través del espacio y de la atmósfera. Como el resto de las ondas, poseen características como frecuencia y longitud que corresponden a determinados intervalos que la distinguen. Por ejemplo, la luz que emiten los apuntadores láser posee longitudes de onda de 650 o de 532 nanómetros, lo que hace que refleje un color determinado. La luz se mueve debido a que es una onda electromagnética, cuya velocidad es de casi 300,000 kilómetros por segundo. Es decir, en un segundo la luz recorre 300,000 kilómetros. Es por eso que a la luz del sol le toma casi 8 minutos en llegar hasta la Tierra. Las ondas electromagnéticas fueron deducidas matemáticamente por James Clerk Maxwell en la segunda mitad del siglo XIX. Su nombre se debe a que son campos eléctricos y magnéticos que oscilan y pueden viajar en el vacío. Esta es una característica que las diferencia de las ondas sonoras y sísmicas, que necesitan de un medio para propagarse. Otra diferencia es que la velocidad de las ondas sonoras es mucho menor que las ondas de luz. Esto lo puedes identificar cuando cae un rayo. Lo primero que se observa es el relámpago o la luz, y poco después se escucha el trueno, pues el sonido viaja a 343 metros por segundo, lo que es una millonésima parte de la velocidad de la luz. ¡Increíble! Al igual que las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas transmiten energía y esto permite usarlas en diferentes ámbitos de la vida diaria. Las frecuencias de las ondas electromagnéticas incluyen a las de la luz visible, es decir, que van del rojo al violeta con sus frecuencias correspondientes, y otras ondas electromagnéticas que no son perceptibles a la vista. Estas ondas se encuentran hacia los extremos de las frecuencias del espectro visible. Más allá del rojo están el infrarrojo, el microondas y las ondas de radio. Más allá del violeta se encuentra el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. A este arreglo de frecuencias se les conoce como espectro electromagnético. Todas las ondas electromagnéticas tienen la misma velocidad. Sin embargo, cada una presenta un intervalo de frecuencia particular. Por ejemplo, el infrarrojo se encuentra entre los 300 GHz y los 380 THz y se usa en instrumentos de detección de objetos. Si se tomara una foto con una cámara infrarroja, solo se observaría su silueta en distintos colores. Las microondas tienen una frecuencia de entre 100 MHz y 100 GHz. Este tipo de ondas se utiliza en los hornos para calentar alimentos o en las comunicaciones vía satélite para transmitir información. Los rayos gamma son ondas con muy alta energía y poseen frecuencias cuyos valores son mayores a un 10 seguido de 18 ceros. Eso es mucho. Se usa principalmente para esterilizar material quirúrgico y desinfectar ciertos alimentos, ya que en ambos casos eliminan microorganismos causantes de enfermedades. Este tipo de ondas se producen de forma natural en eventos astronómicos, como las explosiones de las galaxias. Si de alguna manera se les hacen familiares estos nombres, es justamente porque estas ondas electromagnéticas se utilizan de diversas formas. Los invitamos a ver el siguiente material para profundizar en las características de las ondas electromagnéticas. Si el ruteador y mi computadora no están conectados, ¿cómo es que estos aparatos se comunican entre sí?
Supongo que la computadora y el ruteador se comunican mediante ondas electromagnéticas también. Vamos a descubrirlo. Ondas electromagnéticas. La energía puede transferirse de un punto a otro sin que la materia tenga que desplazarse con ella. Esto se logra mediante ondas. Las ondas electromagnéticas están compuestas de campos eléctricos y magnéticos que oscilan rápidamente y que viajan a la velocidad de la luz. En estas ondas, los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí y respecto a la dirección del movimiento de la perturbación, por lo que son ondas transversales. Cuando una onda electromagnética se propaga, el campo eléctrico variable produce un campo magnético y el campo magnético variable produce un campo eléctrico. Una onda electromagnética puede propagarse en el vacío, aunque también puede hacerlo en un medio material. Hay muchos tipos de ondas electromagnéticas y su diferencia radica en su frecuencia, pues las hay de baja frecuencia pero de longitud larga, y las hay de alta frecuencia cuya longitud de onda es corta. El conjunto de ondas electromagnéticas constituye el espectro electromagnético en el cual se representan desde las ondas más largas hasta las más cortas. Las ondas más largas se utilizan para las transmisiones radiofónicas. Otras ondas de menor longitud se utilizan para calentar alimentos. Y ondas de longitud aún menor se utilizan en los aparatos de rayos X, así como en los aparatos de radioterapia en la lucha contra el cáncer. Las radiaciones comprendidas entre los 700 y 400 nanómetros y que percibimos con nuestros ojos son la luz visible. Por otra parte, son radiaciones ligeramente mayores los rayos infrarrojos que captamos como calor. Y las ligeramente menores a las que podemos ver son las radiaciones ultravioletas, que tampoco percibimos, pero que pueden causarnos quemaduras severas. Podemos ver los objetos porque la luz se refleja en ellos y llega hasta nuestros ojos. Cuando ésta incide en una superficie con cierto ángulo, regresa con el mismo valor del ángulo que incidió, debido a la propiedad ondulatoria llamada reflexión. Cuando la luz viaja entre dos materiales de diferente densidad, se refracta, es decir, cambia de dirección y velocidad. Este fenómeno es conocido como refracción. Y lo podemos observar cuando colocamos un lápiz en un vaso con agua. Pareciera que está quebrado. Esto se debe a que la luz viaja entre el aire, que es menos denso, y el agua, que es más densa. La formación del arco iris se debe a la dispersión de la luz solar. Esto es porque las gotas esféricas de agua funcionan como prismas. Un rayo de luz solar entra en la superficie de cada gota, se refracta y se separa en los diferentes colores que la componen. Cada rayo de luz de diferente color lo hace con un ángulo diferente. Los rayos chocan con la superficie interna de la gota y se reflejan. Al salir de la gota nuevamente se refractan. Todas las gotas reflejan todos los colores. Sin embargo, cada color llega a nuestros ojos desde diferentes regiones del grupo de gotas de la lluvia. Por ello, en la parte superior del arco iris vemos el rojo, seguido del naranja, el amarillo, el verde, el índigo y por último el violeta. Ahora veo que las ondas electromagnéticas se parecen en muchas cosas, pero realmente son muy diferentes. Por ejemplo, en su frecuencia y longitud de onda. Asimismo, veo que cada tipo de onda se aprovecha para algo diferente. ¿Qué aparatos conoces que se utilicen con ondas electromagnéticas? Es claro que las ondas electromagnéticas, como los rayos X, han permitido que nuestra calidad de vida mejore. Pero, ¿podemos decir lo mismo de las ondas mecánicas? Los sismos son muchas veces un devastador ejemplo de una onda mecánica. Sin embargo, la alerta sísmica es una lección que nos dejó el sismo de 1985. El terremoto se registró a las 7:19 del 19 de septiembre de ese año, cuando muchos dormían, estaban en escuelas o se trasladaban a sus empleos. No hubo señales previas.
el epicentro del sismo fue en las costas de Michoacán y Guerrero, a 430 kilómetros de Ciudad de México. La onda expansiva del terremoto llegó 2 minutos después de su inicio a la capital del país. En Guerrero se origina la mayor parte de los movimientos telúricos que afectan al centro de México, aunque existen otros puntos de riesgo en la costa del Pacífico. Además de esta información, los responsables del sistema de alertas eligieron esta región porque, a pesar de su intensa actividad, no ha sufrido un sismo mayor a 7.5 grados Richter desde 1919. Eso significa acumulación de energía porque las placas siguen en movimiento. Con esos datos, se estableció una red de sensores para vigilar el movimiento del suelo en la zona. El sistema permite detectar el momento en que inicia un sismo y emitir una alerta inmediata a la capital del país. El mensaje se activa 50 segundos antes que las ondas del movimiento telúrico lleguen a la Ciudad de México. A este mecanismo el actual gobierno le llamó Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, que incluye además de la capital del país a las ciudades de Oaxaca, Toluca, Estado de México, así como Chilpancingo y Acapulco, Guerrero. Los sensores monitorean permanentemente los movimientos de la Tierra y cuando detectan alguno que pueda convertirse en un sismo de 6 grados en la escala Richter, emiten inmediatamente una señal de radio. En el caso de Ciudad de México, el mensaje llega a una central que la retransmite a estaciones de radio, televisión y algunas aplicaciones para teléfonos móviles. La transmisión es radial porque sus ondas viajan más rápido que el sismo. La señal también se transmite por los 10,000 altavoces que hay en la ciudad, de tal manera que la alerta pueda escucharse por la mayor parte de los habitantes de la ciudad. Originalmente, el sistema de alerta sísmica contaba con 2 estaciones de monitoreo solo en las costas de Guerrero, pero ahora existen 97 en varios estados del país. Algunos sensores se instalaron en zonas lejanas a la costa. Originalmente, cuando el destino era solo la capital del país, el mensaje se difundía por radio y televisión. Pero en los últimos años, la alerta sísmica también se escucha en aplicaciones para teléfonos móviles. En todo caso, el mecanismo de alerta servirá de poco si los mexicanos no tomaran en serio sus advertencias. Veamos el siguiente video para saber cómo es que el conocimiento de las ondas sísmicas nos ayuda a evitar desastres, pero sobre todo, a salvar vidas. ¿Has visto cómo se forman ondas en el agua cuando avientas una piedra en un estanque? Cuando la piedra cae, perturba el agua en la zona donde ha hecho contacto con esta. Aunque es una pequeña región, si miramos el estanque desde arriba, podemos ver círculos concéntricos sobre la superficie del agua que tienden a aumentar de tamaño. ¿Por qué sucede esto? La región de agua perturbada mueve a su vez las regiones de agua vecinas, transfiriéndoles movimiento. Has generado una onda que se propaga a través del agua. Las ondas originadas al lanzar una piedra o cualquier objeto al agua y las olas en el mar son, entre otros, fenómenos físicos relacionados con movimientos ondulatorios que podemos apreciar a simple vista. Las ondas que se forman al tirar una piedra en el agua tienen distintas características. Vemos cómo se forman círculos en el agua. Los movimientos ondulatorios están asociados a desastres naturales como los provocados por sismos y tsunamis. ¿Sabías que los tsunamis son olas gigantescas que llegan a las costas a veces sin ningún aviso? En el fondo del mar, los sismos provocados por el movimiento de las placas tectónicas, las erupciones volcánicas o el deslizamiento del fondo submarino pueden ser el origen de una perturbación. Esta perturbación provoca que un gran volumen de agua sea empujado hacia la superficie, generando una onda. Esta se propaga y conforme se acerca a la costa y la onda es perturbada por haber alcanzado el fondo sólido del relieve marino, aumenta de tamaño y rompe contra la costa golpeándola con fuerza.
Una ola de tsunami puede medir entre 7 y 33 metros de alto o incluso más. Te preguntarás qué utilidad puede tener el conocer todo esto. Al estudiar los movimientos ondulatorios, los científicos no pueden predecir cuándo ocurrirá un tsunami. Sin embargo, la investigación sobre estos desastres naturales permite analizar la frecuencia de las ondas de los tsunamis y, en caso de que se genere el fenómeno, se podría dar aviso por radio, pues la velocidad de propagación de las ondas de radio es mayor que la propagación de las ondas del tsunami, lo que permitiría tomar las precauciones necesarias. Esto, de alguna manera, ayuda a prevenir o aminorar daños en las comunidades. Existen muchos fenómenos naturales ondulatorios. 3 de los 5 sentidos que tiene nuestro cuerpo los detecta. Con la vista apreciamos los colores y la luz que emite un foco o el sol. Con el tacto puedes sentir las vibraciones de los objetos y con el oído puedes escuchar el sonido. Esperamos que esta sesión les haya sido de ayuda para retomar y recuperar algunos conceptos que ya habíamos abordado, pero que no teníamos tan presentes. Recuerden consultar su libro de texto, así como investigar y resolver las preguntas que se realizaron a lo largo de esta sesión, para que puedan conocer más y resolver las dudas que pudieran surgir. Les agradecemos su presencia en esta sesión y a todas y todos nuestros estimados estudiantes los invitamos a encontrarnos en la siguiente ocasión. ¡Hasta pronto! Entonces era con la vista, con el tacto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.